Nagi fue eliminado de Blue Lock y no estoy seguro de cómo iniciar esto. Con la liga neo-egoísta ya finalizada y la eliminación de Nagi completamente confirmada, se ha hablado mucho de si esta fue justa o no. Bueno, hoy te voy a hablar de mi propio punto de vista sobre este tema, y como hay mucho que comentar antes de llegar a eso, yo soy Celco y empecemos de una vez. En los últimos capítulos vimos como Nagi terminó fracasando en su último partido, siendo dejado de lado por Chris Prince, quien había estado confiando en él durante toda la liga, buscando dejar de lado a Reo para hacerse más fuerte por sí mismo, pero en el momento en el que estaba a punto de rematar, Utoya apareció frente a él. Nagi sintió miedo, su cabeza se llenó de dudas, pero de repente, Reo, a pesar de lo que le acababan de decir, aparece buscando apoyar a su amigo. Nagi no se lo piensa y manda un pase buscando que él lo ayude para que ambos puedan continuar su camino juntos. El pase es interceptado por Bachira, diciéndole que debe sobrevivir solo incluso si eso lo mata, finalizando con un "eres un fracaso de egoísta", para poco después terminar el partido anotando el gol de la victoria para su equipo. Con esto las ofertas finales se muestran y vemos como Nagi se quedó fuera del top 23 por solo 1 millón, quedando justo en el puesto 24. Luego, sin ninguna pizca de sentimentalismo, les dice a aquellos que quedaron fuera del top que se larguen de una vez. Isagi le pregunta a Ego por qué Nagi quedó fuera. ¿Cómo es posible que alguien con su talento desaparezca así sin más? A lo cual Ego responde que básicamente es alguien muy inconsistente. Isagi sigue sin estar contento con la respuesta, pero antes de que pueda completar la siguiente oración, es interrumpido por un grito de Reo, diciendo que esto no tiene sentido, que Nagi no está a su máximo nivel todo el tiempo, pero hay jugadas milagrosas que solo él puede crear debido a que es un genio, y pide que calculen las ofertas de nuevo. Ego lo manda a callar y le dice que aquel talento del que tanto hablan simplemente murió. Según lo que Ego nos cuenta, el talento es algo que va cambiando, se fortalece o desaparece dependiendo de las circunstancias. Y en el caso de Nagi, este se marchitó en el momento en el que cumplió su objetivo de superar a Isagi, anotando un gol que estaba por encima de sus capacidades. Nagi se sintió satisfecho, esa hambre que lo debe motivar a seguir adelante fue completamente saciada. Ego explica que por su propio bien debió perder en ese momento, y que fue la decisión de buscar a Reo lo que terminó de matar su talento. Lo único que causó fue que Reo se obsesione con regar una planta que ya estaba marchita con la falsa esperanza de que volvería a ser lo que era antes. Y Ego, visiblemente enojado, finaliza diciendo que aquellos que se conforman con tan poco no tienen cabida en Blue Lock y que Nagi debe irse de una vez. Con esto, Nagi le dice a Reo que no se arrepiente de nada y que tal como dice Ego se sintió satisfecho, diciéndole a Reo que de no haberlo buscado en ese momento tal vez las cosas serían diferentes, pidiéndole perdón por todo. En un momento Reo lo interrumpe diciéndole que él no hizo nada malo. Fue él quien lo quiso forzar a jugar fútbol en primer lugar a pesar de que él no quería. Pero Nagi le dice que fue feliz, que gracias a él descubrió nuevas cosas de sí mismo, que en un momento lo empezó a extrañar porque fue él quien le dio un motivo a su molesta vida, pero que a su vez, de haber ido por sus propios caminos, ambos serían más fuertes de lo que son ahora y tal vez habrían llegado a convertirse en los mejores del mundo. Pero eso ya da igual, ya no podrán seguir su sueño juntos. Nagi se despide de Reo para luego decirle que se convierta en el mejor del mundo por su cuenta. Todo esto ocurre mientras vemos cómo el ego de Nagi va desapareciendo, mientras sus ojos pierden todo su brillo y casi como si estuviera dándole a Reo esa poca motivación que le quedaba para que éste pueda cumplir el sueño que ambos tenían. Pero antes de que se vaya, Isagi le grita, diciéndole que no deje el fútbol, lo cual parece encender una pequeña llama en los ojos de Nagi, para justo después irse por la puerta de los perdedores sin decir una sola palabra. Ahora, antes de pasar al título del video, quiero hablar sobre algo. Y es que me encanta que Bachira sea el que le diga a Nagi que debe sobrevivir solo incluso si eso lo mata. Más que nada porque es algo similar a lo que Bachira vivió contra el propio Nagi en la segunda selección. En el momento en el que Nagi le dice que en su estado actual no lo necesitan y que de ganar elegirán a Rin, Bachira sintió miedo de no poder seguir jugando junto a aquel o aquellos amigos con los que tanto se divertía y que para ese momento lo habían dejado atrás. Al igual que Nagi, Bachira contaba con un gran talento el cual se estaba empezando a marchitar al depender demasiado de otros, y en un momento crítico ambos decidieron avanzar solos, solo que Bachira sí se mantuvo firme con su elección. Cuando aparecía un reto no buscó a alguien que lo pudiese rescatar, gane o pierda, iba a ser por él y solo por él. Superó a 1, 2, 3 jugadores a la vez, para luego rematar al arco y ya sabemos lo que pasó después. Su tiro fue bloqueado y el rebote cayó en Rin, quien terminó siendo el que anotó el gol de la victoria. Bachira no pudo anotar por él mismo, pero al mantenerse firme con su decisión, se fue superando cada vez que avanzaba por el campo, y fue eso lo que provocó que todo el equipo rival se enfocara en él, dándole vía libre a Rin para poder colocarse en el lugar perfecto para poder anotar en caso de que el balón llegara a él.
Entonces, Bachira no logró marcar, pero evolucionó y dejó de depender de otros, lo cual provocaría una gran mejora a futuro, que se empezaría a ver casi de forma inmediata cuando fue nombrado el top 7 de Blue Lock poco después. Diferente a Nagi en esta situación, quien solo dejó que el miedo lo paralizara y cuando más tuvo que demostrar su talento, decidió evitar el desafío y volvió a su zona de confort. De haberse mantenido firme, quizás no habría ganado, pero tal vez habría demostrado una mejora y con eso habría conseguido un pequeño plus de 1 o 2 millones que lo habría hecho entrar en el top 23. Pero sobre todo, habría sido el primer paso para seguir evolucionando sin depender de otros. Entonces, su eliminación, ¿fue justa? Pues, a pesar de lo que puede parecer que voy a decir, para mí no lo fue. Sí, Nagy con su sorprendente gol dejó las expectativas demasiado altas. Luego fue quedando claro que eso había sido mera suerte y su rendimiento fue bajando hasta el punto en el que terminó siendo casi que un estorbo para su equipo, perdiendo balones que terminarían en gol del equipo rival. Podríamos pensar que la caída de la oferta de Nagy de 40 a 24 millones es incoherente, pero yo no lo considero tan así. Hay que tomar en cuenta que el equipo que más ha estado ofertando por él es el propio Mannheim. Pienso que, para el último partido, el club no estaba convencido de su rendimiento, pero viendo que su delantero estrella seguía viendo algo en él, estaban de acuerdo con ficharlo si es que podía servir como un apoyo para Chris Primes. Pero al ver que este último le perdió toda la fe a Nagy, en el partido con el rival más asequible de la liga, simplemente decidieron dejar de insistir y dejaron de ofertar por él, quedando solo las ofertas de equipos que no pueden permitirse gastar tanto dinero por un jugador como Nagy. Como dijo Ego, recibió una oferta acorde a su rendimiento demostrado durante toda la liga. Entonces, ¿por qué considero que su eliminación no fue justa? Porque a pesar de que considero que su oferta tiene sentido, la de otros jugadores que quedaron por encima de él, no. De Nanase, para mí no debió tener una oferta superior a la de Nagy, pero aún así su oferta no me parece tan exagerada. En cuanto a Quillora, dio una asistencia a Kaiser y desapareció. Una gran asistencia, sí, pero es que quitando eso, no hizo nada. Intentó defender y molestar a los rivales en ocasiones, pero nada de eso sirvió. Comparémoslo con Giori en su partido con Ubers. Dio una gran asistencia con la cual ganaron el partido, recuperó balones y regateó, además de mostrar metavisión. Pues por todo esto le dieron 20 millones, mientras que Quillora, haciendo menos, le dieron 26. Casi que parece que le estuvieran sumando lo que hizo en el spin-off, porque a mi parecer no se merecía más de 20 millones por lo que hizo en este partido. Pero el mayor problema es sin duda la oferta de Fukaku. Subió de 5 a 28 millones después de un partido que no terminó. Podríamos pensar que se hizo el partido de su vida hasta el punto de lesionarse, pero el problema es que no lo sabemos. No tenemos idea de lo que pasó en ese partido y tampoco suena tan creíble que Fukaku se haya hecho un partidazo ya que, en todo el manga, apenas lo hemos visto rozar un balón. Y bueno, no sabemos con certeza cuál es la lógica detrás de los equipos que ofertan. Cada uno busca cosas diferentes y están dispuestos a gastar diferentes cantidades. Pero al decir eso, podríamos justificar cualquier salario. Lo único que podemos hacer para considerar una oferta justa o injusta es compararlas entre sí, de acuerdo con lo que cada jugador mostró. Por eso, considero que la oferta de Nagy fue justa, pero su eliminación no, pues parecen haber muchas incoherencias en el ranking de ofertas. Sin embargo, todo esto es algo que puedo llegar a perdonar en el caso de Nagy, ya que el que se aleje del foco principal me parece lo mejor en esta situación. Tener un personaje tan importante como Nagy fuera significa más tiempo en pantalla para otros los cuales necesitamos ver más. En cuanto a la relación Reo y Nagi, estos deben dejar de depender el uno del otro para mejorar. Esto es algo que sabemos desde hace mucho tiempo y por fin está sucediendo. Nagi necesita alejarse de su zona de confort y encontrar algo que lo motive nuevamente, para de este modo recuperar su talento y que así pueda volver a la historia más adelante, ya sin buscar a Reo para que éste lo salve de los desafíos que él debe enfrentar solo, y sin un Reo que lo busque a coste de su propio rendimiento. Porque sí, Nagi volverá a la historia en algún momento, no en el Mundial Sub-20, sino más adelante. Un personaje como él no desaparecerá de la historia así sin más, menos tomando en cuenta que vimos como una pequeña llama se encendía en su ojo antes de irse. Por lo cual, estoy casi seguro de que Nagi volverá a ser parte importante de la historia en algún futuro. Y bueno, hasta aquí llegamos. ¿Qué te pareció el video? ¿Consideras justa o injusta la eliminación de Nagi? ¿Crees que seguirá jugando al fútbol o se irá a trabajar a un McDonald's? Sin nada más que decir, yo soy Selko y me despido deseándote un buen día, tarde o noche. Nos vemos.